dice, ¿por qué no puedo utilizar el color verde para destacar este texto? ¿Por qué no? Cuando les dices que un libro tiene como mucho 2 tipos de letra, generalmente los libros se imprimen de cabo a rabo con una sola fuente, dice, ¿en serio? Pues yo quería utilizar negrita para esto y el subrayado, ¿no? Yo también en clases digo, el subrayado son los padres, no existe. El subrayado es un botón de Word. No uséis subrayado, no hay nada. Ha hecho mucho daño el subrayado, ¿eh? Pero esto ha hecho mucho daño Sí, Word, sí. Bueno, Microsoft. no, Vamos a poner nombre, streaming. Desde que Word decidió poner un botón que ponía subrayado, la gente dijo, mira, se puede subrayar, esto es importante. Es verdad. Buscad un libro en vuestra casa, buscad una revista que esté subrayado, no hay nada. Nada, y menos en Internet hay gente que está utilizando el subrayado, con lo cual te lía y piensa que es un hiperenlace. Claro. En fin, Raquel nos va a hablar de estas cosas. Yo simplemente quiero despedirme diciendo que recordad que cada vez que escribáis una ñ, estáis escribiendo una virgulilla, que es lo que va encima de la ñ, que viene de virgus y que significa pene. Es decir, estáis escribiendo pequeñas pollitas cada vez que escribís en español. Y ahora yo creo que con esta introducción, por favor, recibamos con un fuerte aplauso. Bueno, yo lo primero... Hola, buenos días a todos, con un poquito de retraso por el streaming. Yo lo digo, no ha sido por mi culpa. Yo avisé que traía Mac, que siempre trae estos problemas. Bueno, tengo mucha faringitis todavía, toso un montón. O sea, os pido por favor que si me pongo a toser o me da un ataque de tos, no os quedéis callados como cojines, por favor. Porque, o sea, hacedmelo un poco fácil, aplaudid, haced algo que, no sé, porque es que tengo mucha tos. Bueno, yo después de las charlas de ayer, que cada uno era de su padre y de su madre, no tenía nada que ver unas con otras, me parecieron alucinantes todas, la verdad. Claro, o sea, lo bueno es que ha habido un día por medio para poder reposar todo eso y que hoy soy la primera y la última, porque luego lo del Sofá del Español ya es un formato diferente. Juego con mucha ventaja porque ya las expectativas ya se han cumplido. Yo vengo a explicaros algo que realmente no es una charla en la que vaya a hablar de ortotipografía, tampoco es una charla en la que vaya a hablar de diseño, tampoco es una charla en la que vaya a hablar de palabras, tampoco voy a hablar exactamente de letras. Pues voy a hablar de, pues como una persona, como yo, que era normal antes, no, va en serio, una persona súper normal, pues acaba haciendo un trabajo que es que me es muy difícil de explicar. ¿Qué haces? Cuando me dicen, Raquel, ¿qué haces? Pues, a ver, os voy a dar 2 explicaciones. Una romántica y la otra real. La romántica es, yo creo que lo describí así hace unos años, soy la prueba real y viviente de que un adulto puede vivir, si se lo propone lo suficiente, de lo que hacía felizmente cuando era una niña, que es lo que yo hago, ¿no? Y luego, la real es que, pues que me meto en todos los fregados, en todos, en ninguno soy especialmente buena, pero he hecho ahí como un popurrí que, pues parece que está funcionando. Y entonces, yo sé, ¿cómo se pasa aquí la diapositiva si no es con las flechas en tu ordenador? Ah, es que, vale. No se pasa. Tampoco. Bueno, si doy al centro, sí, pero bueno. Sí, al trackpad. Bueno, ¿podría decir que soy diseñadora gráfica? Sí, realmente soy historiadora de profesión. Yo no estudié diseño gráfico como tal. Yo era una persona que, al contrario de la mayor parte de la gente, no tenía nadie en mi entorno que fuera diseñador gráfico. Entonces yo no sabía que existía como profesión. O sea, es fuerte decir esto, pero es así. ¿Soy escritora? Hombre, bueno, pues sí, he escrito 2 libros y voy por el tercero. ¿Puedes decir que también tienes una faceta de escritora? Sí. ¿Tipógrafa? Sí. ¿Hago tipografías maravillosas? No me gusta. O sea, me gusta hacer letritas, me gusta hacer cosas, pero no ese método de crear un tipo y estarme ahí un año desarrollando los negros y los blancos. ¿Me interesa? ¿Sí? ¿Me compensa? No. ¿Soy ilustradora? Pues ilustro con letras. La gente dice que eso es ser ilustrador, ¿no? ¿Profesora? Hombre, pues tengo 8 cursos. Doy mogollón de cursos, cada vez más, de cómo escribir bien. Sí, historiadora de profesión y ahora doctora, no de las que curan, no como Manuel, no, de ese tipo de personas que trabajan con la salud, no. Pero me estoy doctorando en una cosa
que tiene mucho que ver con la tipografía y las letras, ¿no? Ahora os contaré un poquito más. Entonces, yo me tomé muy en serio esta frase de Jordi Serra y Fabra, ¿no? Que en una charla dijo que cuando la gente está buscando su camino, ¿no? La gente estudia, las personas 15, 17, que siempre se busca algo como busca algo con salidas, ¿no? Y dijo, ¿qué eres, una autopista? No, él decía, sed caminos de cabras, ¿no? Pues yo me debí tomar esto súper en serio, porque realmente yo creo que la gran suerte que he tenido en la vida es que he tenido detrás, o sea, yo no creo que sea tan buena haciendo lo que hago, pero he tenido el suficiente tiempo como para darme la oportunidad, que esto es tener una situación familiar que te respalda, tener una pareja que igual tiene un salario muy fijo y tú puedes estar durante unos años jugándotela un poco, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces no depende de ser muy buena, sino de que se den las condiciones que te permitan desarrollarte profesionalmente. Yo empecé a trabajar súper pronto, pero la verdad es que me aluciné cuando mi vida laboral, porque vi que llevaba trabajando 10 años y había cotizado en total 4 años y medio. Yo decía, porque siempre he estado estudiando, trabajando, doctorándome, estudiando, excepto ahora que ya soy totalmente una persona normal que trabaja unas 8 horas al día. Pero no todo lo que trabajo me da dinero. Hay muchos proyectos que no me dan dinero, pero los necesito para vivir, como decía ayer Fernando, ¿no? O sea, la poesía, se necesitan cosas también para vivir. Entonces yo me tomé como muy en serio esto de ser caminos de cabras, pero no me lo tomé totalmente. Entonces yo me di cuenta, cuando empecé a estudiar en la universidad, que había muchísimas cosas en los teclados, ¿no? Yo me ponía, vale, tenéis que hacer un trabajo de investigación. Y yo decía, vale, me ponía a hacer el trabajo de investigación y empezaba, oye, pues un poco lo decía José, ¿no? Pues, ¿y por qué tenemos aquí 4 tipos de comillas? ¿Y estas rayas horizontales, por qué hay una corta, una media, una larga? Oye, ¿y el paréntesis y el corche? Claro, preguntas que nadie sabía resolverme. Yo decía, pero no entiendo, nadie se ha preguntado esto. Bueno, el caso es que me di cuenta que había una parte del lenguaje que estaba en pleno hacer con la tipografía, o sea, estaban ahí como viviendo una historia de amor y siempre había un punto ahí en medio en el que el lenguaje y la tipografía se juntan, ¿no? Y me di cuenta que en este hacer que tienen las universidades, las editoriales, los estudios de diseño, las escuelas, siempre hay una parte que tiene que ver con el lenguaje y una parte que tiene que ver con la forma. O una parte que tiene que ver con lo que significa la letra y otra parte que tiene que ver con lo que la letra te está expresando al margen de lo que pongas con ella. Y ahí había un punto de confluencia que son las tierras de nadie. Yo he llamado a esto tierras de nadie por nombrar, como Fernando, porque yo siempre digo, pues esto habrá que poner un nombre, ¿no? Pues estas tierras de nadie, ¿no? Que no pertenecen ni a un campo ni pertenecen al otro, ni son lenguaje ni son tipografía. Y me encontré que en el mundo editorial, en el que, bueno, yo ahora os cuento un poco cómo empecé en esto, ¿no? Bueno, ahora lo cuento. Hay una parte del lenguaje que está formado por personal de corrección, traductores, autores, creadores, y parte de gente que le damos forma a esos mensajes, que somos periodistas, diseñadores, comunicadores visuales, etcétera, ¿no? Entonces, estamos un poco en esta parte. Y como en la filosofía y así, una cosa es la entidad impulsora del universo y otra cosa es los que le dan forma, que son el de Demiurgo, ¿no? El concepto de Demiurgo de la filosofía. Pues yo me di cuenta, pues que hijo, yo ni en un sitio ni en otro. Y así me he pasado toda mi vida desde los 22 años. Que terminé mi carrera, yo pensaba que me iba a dedicar, trabajaba en una universidad de documentalista y yo pensé que toda mi vida me iba a dedicar a eso, pero pues no. Entonces yo siempre vivo aquí, yo estoy siempre ahí, ¿no? Por eso, cuando le explico a mis padres, a mi madre especialmente, qué es lo que hago, pues no lo acaba de entender. No. Ella no acaba de entender y mucha gente no acaba de entender lo que hago, ¿no? Entonces, en esta confluencia es donde voy a estar todo el rato en esta breve charla, porque también os lo digo, me han puesto con la visita a los monasterios, que es duro competidor esto, ¿eh? Yo no sé si los habéis visto, pero eso está guay, ¿eh? Yo esta charla la podéis ver grabada, los monasterios no los vais a poder ver. Yo lo tendría que haber avisado al principio, pero bueno, lo aviso ahora. Remember, para todos. Vamos a estar aquí. Y yo estoy segura de que vais a ver que esa confluencia es donde vivimos muchas personas todos los días. No somos una cosa, no somos otras. Tenemos que saber de las dos y no tenemos que saber de ninguna. Pero sí que tenemos que saber
argumentar por qué hacemos las cosas como las hacemos cuando nos encontremos con los problemas que nos encontramos en la comunicación, ¿no? Entonces me encanta yo creo que esta imagen es como yo, ¿no? Es como desde el 2006 era una persona de letras puras, o sea, súper pensando que siempre me dedicara a las letras y pues hoy en día pues no estoy en un sitio ni en otro, estoy ahí en la mitad, pero pues que ya me va bien, que me gusta estar ahí, vamos. Entonces, cuando digo que yo soy una niña que, o sea, yo soy una persona que soy la prueba de que se puede vivir de lo que te gusta si tienes las suficientes ganas y el suficiente dinero, y medios. Porque por muy buena que seas, si tienes que trabajar 10 horas en otro trabajo y te quedan 2 para hacer lo que te gusta, es muy difícil. O sea, ya está. O sea, tienes que tener un poco un respaldo que te ayude a poder desarrollar eso, ¿no? Bueno, pues mi padre era delineante, bueno, ya está jubilado. Mi padre era delineante y yo, literal, o sea, es que es verdad. O sea, me pasé con sus rotrins, despuntándole los rotrins sin parar, desde los 3 o 4 años. Porque además yo era una niña de esas que no les gusta pintar con lápiz. O sea, yo que permanezca, como indeleble, ¿no? Y tenía mogollón de letras, de las letras set estas, ¿no? Bueno, para mí esto fue, pero qué muñecas. O sea, para mí esto fue decir, pero esto es la hostia. Y entonces estaba siempre con sus rotrins, sus escalímetros, la verdad es que nunca me riñó, siempre compartió todo conmigo, hasta los de punta, esos fina, que es que no aguantaban ni un asalto y tal. Bueno, pues tampoco éramos ricos, era un bien potente en mi casa los rotrins, pero bueno, él me dejaba, ¿no? Y entonces, pues, me pasé toda mi infancia, no ya con 3 años, pero sí que con 8 o con 9, leyendo a Pablo Neruda y con este poder que tienen las palabras para mí, ¿no? Es que para mí son súper poderosas. Pues viendo cómo los mensajes que Pablo Neruda daba en sus poesías se podían transformar con imagen y texto. Fijaros, es que yo ya era diseñadora sin saber qué era ser diseñador. Pero que es que eso es intuición pura y dura, la verdad. Y pasé muchísimo. Yo, la verdad es que era de jugar sola también. Esto también tienes que tener perfil, porque hay gente que no, hay niños que no saben jugar sola. Pero yo sí, o sea, ahí encontré como mi manera de expresarme, ¿no? Empecé con las poesías de Pablo Neruda y me empecé a fijar lo importante que son las palabras, la puntuación, cómo dices las cosas, cómo se plasman en la página, que ya no es solamente lo que dices, es cómo lo plasmas, ¿no? Y entonces, pues, empecé a darme cuenta de esas tierras de nadie, ¿no? Me licencié en Humanidades, pero siempre he de decir que es historia, o sea, es una carrera de ciencias, de letras puras, de ciencias humanas. Durante muchos años lo viví muy mal, porque luego cuando me di cuenta de lo que era la profesión de diseño y lo que me gustaba, claro, llevé muy mal esto de tener 25 años y empezar a estudiar diseño. Yo, claro, era como la mayor siempre. Y entonces, luego me di cuenta que esto es muy de madre, pero que es verdad, que es que el tiempo que se invierte estudiando nunca sabes dónde va a acabar. O sea, entonces es verdad que yo creo que gracias a toda mi herencia humanista, pues he podido ver dentro del diseño un campo que me gusta mucho, que igual si no hubiera estudiado eso, pues igual no lo hubiera tenido, ¿no? Entonces, es como acabé siendo una diseñadora gráfica y sobre todo una persona que se encarga de la ortotipografía, ¿no? Bueno, yo estaba trabajando de documentalista y un día fui, así, como quien va a una charla de, pues no sé, pues un día acabé una charla de Enric Jardí, que es un diseñador gráfico de Barcelona, muy conocido, que se llamaba la charla Cómo rediseñé el Chicago Reader, ¿no? Y para mí fue, o sea, como, ¿sabes cuando dicen, se me apareció la Virgen? Pero en un examen, en una charla. Y es como que un rayo de luz bajó y yo dije, pero es que esto es una profesión. Ah, pero es que yo no. Bueno, el caso es que me enamoré, o sea, de tal manera de cómo una persona puede intervenir en la creación de libros, revistas, es el diseño editorial puro y duro, ¿no? Y entonces lo dejé todo, he de decir que lo dejé todo. El dinero que tenía de mis padres, esto es un poco personal, pero lo voy a contar para que veáis que pues mi hermana mayor se casó y mis padres decidieron que era un momento, pues de que, bueno, que como las demás no estábamos muy por la labor,
pues que nos iban a dar un dinero pues, para una boda, pues a ti para lo que quieras. Yo dije, pues yo me voy a Barcelona y me puse a trabajar. Bueno, a trabajar es una manera de decirlo. Tuve esto de que todos los tontos tienen suerte, pues yo tuve suerte, porque sin haber estudiado nunca diseño, jamás. Me puse a estudiar diseño 4 meses y enseguida vi que esto, no, que yo tenía 25 años y yo esto no tenía tiempo de estar estudiando. Y entonces mandé 4 cartas a los 4 estudios de Barcelona que me gustaban para aprender, pero de prácticas, porque obviamente no podía pedir trabajo. Y me llamaron de un estudio de diseño, pues que le caí en gracia al hombre, pues que para mí fue, o sea, sufrí como nadie, porque lo pasaba fatal. Pero hacían unas de las revistas más bonitas que, que había en ese momento, ¿no? Entonces lo tenía todo en Logroño, mi trabajo, mi casa, mi pareja, y me fui a vivir a un hotel, que es muy fuerte esto, o sea, esto es un poco de actriz de Los Ángeles, ¿no? Que se va a Los Ángeles. Pues 15 o 20 días estuve viviendo en un hotel que daba miedo, o sea, también os lo digo, miedo. Pero eran súper amables los de abajo, eran tan majos. Y ahí que me fui yo, pues nada. Entonces estuve 5 meses y estuve haciendo cosas pues muy guays con la tipografía, como, como la persona esta fundadora, hicimos la revista de Welling, hicimos Nox, hicimos para La Vanguardia muchas páginas muy bellas, ¿no? Entonces ahí tuve contacto con lo que es la belleza, ¿no? Del diseño editorial, ¿no? Y bueno, me hizo estar también en contacto con tipógrafos y gente, toda esta experiencia en Barcelona, porque Barcelona en ese momento era como la meca del diseño, cosa que pues eso en unos años se ha visto pues como mucho peor, ¿no? De Porsche, ¿no? Toda esta gente de Madrid, la revista Madrid con Z, ¿no? Que hace una tipografía propia, pues con Andreu Valius, que bueno, pues esta gente que son unos cracks del diseño, ¿no? Entonces, pues ahí me di cuenta, pues totalmente de... yo he dejado mi teléfono por aquí para ver la hora cómo voy, pero es que ahora no sé dónde lo he dejado. Aquí. Bueno, pues me di cuenta del poder de las palabras, ya no solamente de las palabras, sino de la forma de las palabras, ¿no? Y entonces, pues fue guay, ¿no? Fue una época guay. Y entonces, pues yo, como no tenía ninguna formación de diseño, estaba trabajando ya, trabajé en RBA, trabajé en un mogollón de editoriales, infiel total, o sea, estaba 4 meses en una, me llamaban, me iba de la otra. Yo la verdad es que no me... Acabé bien en todos los sitios, pero yo dije, yo aquí he venido a hablar de mi libro y a aprender. O sea, yo no... Entonces era como, trabajé de freelance también para Planeta, etcétera, ¿no? Entonces, pues, decidí estudiar un máster de tipografía. Y ahí es donde, como dice Steve Jobs, ¿no? Que todo se va viviendo y luego llega un momento en el que los puntos se conectan, ¿no? Pues yo gracias a ese máster de tipografía me di cuenta de que yo iba a hacer algo con las palabras y con las letras. Entonces, tuve la suerte de conocer a Josep Maria Pujol, que falleció en el 2012, que una persona maravillosa, y él ya había tenido la idea de que la ortotipografía reclama atención. O sea, es hora de que alguien la coja, no 4 eruditos, la gente, los que escriben, la cojan, ¿no? Y él defendía igualmente, pues, estas nuevas, como la nueva manera de mostrar la información, ¿no? Pero con los 4 siglos de tradición tipográfica que tenemos, que ahí están y los tenemos metidos en el ADN, lo creáis o no. O sea, si yo os enseño un escrito del siglo de oro, y os enseño un escrito del siglo XVIII, todo el mundo intuitivamente sabe decir cuál es anterior, cuál es posterior, por qué uno le gusta más, por qué le gusta menos. O si yo, por ejemplo, escribo un texto bien y un texto mal, no me refiero a faltas de ortografía, me refiero a bien escrito, con buenos interlíneas. Nadie sabe por qué, pero todo el mundo le gusta siempre el que está bien escrito. Eso es una cosa intuitiva, va en nuestro ADN. Igual que toda la herencia romana que tenemos de las letras, tenemos una cultura tipográfica de la que igual no sois conscientes, pero yo estoy segura de que si ahora mismo se hiciera hacer preguntas, todos me responderíais más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, pues Josep Maria Pujol es el que vio que un diseñador gráfico sería la persona apta para hacer esto, Ahora os explico por qué. Bueno, lo primero... Quiero que, para empezar, tipografía y ortotipografía no es lo mismo. La tipografía es la capacidad de que una persona plasme en un papel las cosas lo mejor posible para quien las está leyendo, o sea, es decir, que tenga los conocimientos para que tú estés
lo más cómoda posible leyéndolo, que para esto es una profesión, o sea, saber cómo funciona el ojo, saber cómo el ojo lee en señalética y cómo lee en un libro, saber que cuando estás en una estación de metro y tienes que poner las estaciones, ya no es que las tengas que poner en grande, sino que cuando se lee en movimiento el ojo no capta lo negro, sino la contraforma, lo blanco, que no se lee de una manera, sino que se lee en bloques, que la gente cuando va a un aeropuerto está muy nerviosa y no es que la señalética sea para tontos, es que cuando estás leyendo en esas condiciones tienes unos requerimientos de comunicación diferentes a cuando estás leyendo un periódico. Tu actitud hacia lo que lees es muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, y mientras que la ortotipografía se trataría de escribir correctamente todo lo que está en los teclados. Y no me refiero a las tildes, acentos, diacríticos, como lo queréis llamar. Me refiero a todos esos elementos que forman parte de la comunicación escrita y que cuando estás hablando, yo entro, bajo, salgo, me río, actúo, muevo las manos. Pero cuando estamos leyendo necesitamos compensar esa falta. Antes la gente no leía, antes la gente iba a que le leyeran, porque la gente no sabía leer. Ahora nos enfrentamos a la lectura todos los días, ¿no? Entonces, se trata de escribir bien todos los elementos, ¿no? Y cuando me refiero a que son todos estos elementos, me refiero a que un signo, me da igual que sea una letra, que un número, que un porcentaje, que un signo de euro o de dólar o lo que sea, es una convención social. Todos hemos convenido en un momento de la historia que el sonido A va a ser así. Y va a ser así cuando esté escrito en minúscula y va a ser así cuando esté escrito en mayúscula. Y ni te lo planteas. Hay 3 tipos de A, la A cursiva, la A romana y la A mayúscula. Esto a la gente es que cuesta hasta que lo vean, ¿no? O sea, quiero decir, son convenciones que hemos ido tomando para comunicarnos mejor por escrito. Y si en un momento tiene importancia la comunicación escrita, es hoy. No porque estemos aquí, sino porque es cuando más, hoy es el día que más se escribe de toda la historia. Y ayer un poco menos y mañana un poco más, porque el flujo de información es continuo, ¿no? Entonces, yo ya como diseñadora, ¿no? Pero cualquier comunicador, me da igual que seas periodista, que seas, bueno, si eres lingüista tienes formación, más formación de esto, si eres filólogo, filóloga, si eres traductora, intérprete, puede ser que tengas más formación de esto, ¿no? Pero al final tenemos muchos retos que hay que pensar que las personas cuando leen dan poco tiempo. Y no es porque seamos tontos, ni porque la gente ahora no lea, que no es verdad. La gente lee y escribe mucho. Es porque el nudo de información es tan grande que decides en menos de 5 segundos dónde vas a poner la atención y dónde no. Entonces no se trata de competir, se trata de que si alguien viene a ti, le hayas dado todo para que lo lea lo mejor posible. Y el beneficio de la lectora es la gran razón de nuestra profesión, para mí. Bueno, esto os lo he puesto solamente para que veáis que ser diseñador o diseñadora no es... Esto me lo han dicho, si esto no me lo invento. Bueno, el tema de los colores ya lo elegirás tú. Pero perdona, ¿pero cómo que el tema de los colores? Vamos a ver, aquí, ¿quién es el especialista de las palabras? No estoy hablando cuando estás con traductores. Estoy hablando de cuando estás en un estudio de diseño y tu cliente te dice eso, es para decirle, pero tú, o sea, a ver, vamos a ver, ¿de dónde sacas lo de los colores? Es que el color es una de las 200 cosas que tenemos en cuenta. O sea, quiero decir que esto no es una profesión estética, ni una profesión de pinta y colorea. Esto es una profesión, sí, es que es muy fuerte. Y a mí esto me lo ha dicho gente de la publicidad, pesos pesadísimos de la publicidad. No, perdona. No, tú eres un comunicador del mensaje, de lo que quieres y yo te doy la forma que necesitamos ese mensaje. O sea, entonces, quiero decir que en mi día a día me encuentro con muchas dificultades asociadas a esto cada día menos, porque hubo un momento en el que los diseñadores gráficos eran como las peluqueras. O sea, hijo, ¿qué quieres estudiar? Es que no quiero estudiar nada. Estudia diseño. Pues estudiar algo. Yo estudié peluquería, también. Yo estudié peluquería después de mi carrera también. Es que yo, caminos de cabras, o sea... Bueno, pues no corto el pelo. No, la verdad es que no he vuelto a coger una tijera para cortar el pelo. Pero que lo hice. Entonces, los diseñadores gráficos hoy en día son
personas que están bastante formadas. O sea, que no es una profesión de hago 4 dibujos y ya está, sino que si quieres ser un buen diseñador, leemos mucho, sobre todo los diseñadores editoriales, tenemos que leer mucho para saber cuándo las cosas funcionan y cuándo no. Entonces, eso que nos encargamos de muchas cosas, ¿no? Y hablando un poco de las voces, ¿no? Yo me imagino que ya lo sabréis, todas las personas que estéis aquí, pero las voces en tipografía son romana, itálica, negrita y versalita, sobre todo. Como verás, no he puesto subrayado, porque eso no es una voz. Esto es una herencia del manuscrito que por alguna razón pasó a los procesadores de texto, como muchas cosas que pasaron que no deberían de haber pasado a las máquinas de escribir, y muchas cosas que deberían haber pasado a las máquinas de escribir no pasaron. Y entonces se perdió ahí una cosa que se está recuperando, ¿no? Pero quiero decir que cuando tú tienes un texto, romana, itálica, negrita y versalita, son las voces, son los cambios de entonación, son el movimiento de manos, son mirar a los ojos al lector. Entonces son todas estas cosas que nos ayudan a mí me dan un texto, intervengo en el texto y no firmo. Es que yo aquí no soy nadie, yo aquí transmito el mensaje y desaparezco. Y la gente no sabe por qué, pero como una varita mágica ha pasado, han puesto a Cenicienta y de repente la hada madrina ha desaparecido. Pues un poco esto es lo que nos pasa. Tenemos que intervenir sin que se nos vea, ¿no? Como un buen intérprete, ¿no? Tiene que estar ahí, pero él o ella es muy secundario, ¿no? Al final somos transmisores de la comunicación. Entonces, oye Isabel, ¿hasta qué hora tengo? Porque ya no sé a qué hora tengo que terminar. Vale. Entonces, cuando os decía que en la imprenta pasamos de esto, y esto era así. O sea, aquí no tocaba a nadie nada que no tuviera por lo menos 15 años de experiencia en ello. O sea, los cajistas, los verdaderos diseñadores gráficos del siglo XVI, incunables, XVII, XVIII, XIX, eran los transmisores del mensaje. Y trabajaban con un método, con una cultura general. Eran profesiones que pasaban de padres a hijos, y hablo masculino generalmente, padres a hijos, pocas hijas, aunque también las hubo. Y entonces era un saber que iba pasando a tus descendentes, ¿no? Por tanto, no había libros, todo era oral. Y de eso pasamos a esto, a mogollón de personas dando mensajes con un pequeño ordenador a diestro y siniestro, sin conocimientos, sin formación. Entonces, claro, hubo que hacer que estas dos partes comunicativas se entendieran bien. Porque si tú no conoces tu material, yo siempre digo que la tipografía en nuestra profesión de diseñadores gráficos, de periodistas, no tanto. Ahí es un aderezo muy importante, pero un aderezo. Pero es como el pan, o sea, como la harina. La harina de nuestro trabajo es la tipografía, son las letras. Y eso es decir, ahora soy repostero y no trabajo con harina de ningún tipo. Ya no es que no trabaje con harina de trigo, ninguna. Bueno, me lo vas a tener un poquito más difícil, ¿eh? Si no manejamos este material, no lo conocemos bien, lo tienes difícil, ¿no? Pues esto, la tipografía, yo muchas veces doy clases en másters de así a diseñadores gráficos y a ver, si me dices, es que no me gusta la tipografía, es como decir, pues ¿qué haces aquí? O sea, no, lo tienes muy complicado, ¿no? O sea, o te empieza a gustar o abandonas la profesión, ¿no? Porque es nuestro coto privado, ¿no? Entonces, poco a poco, bueno, el otro día vi esto en algún sitio que yo llevo años utilizándola. Bueno, esto pasó así, yo me lo puedo imaginar. Esto, a mí la gente no lo cree, pero yo creo que esto, como he trabajado mucho en el mundo del diseño, es así. Alguien estaba haciendo la placa. No sabían el año exacto. Sabían que algo había sido en 1800, pero no sabían exactamente en qué año. Y yo creo que el proceso fue así. Bueno, pues vamos a ir grabando en 1800. Grabaron 1800 en números romanos. Y en algún momento pues llegó donde se había fundado esto, que era en el 96. Y dijeron, pues la verdad es que ahora no me va a quedar centrado. Porque si tengo que poner 96 en números romanos, no va a quedar bien. Y entonces la frase fue,
Pues así mismo. ¿Qué es esto de así mismo? ¿Os podéis imaginar? La de veces que me lo dicen. Chica, ¿qué más da? Pues así mismo. Pues no, a mí no me da igual. Entonces, los números romanos son una cosa que en nuestra tradición mantenemos por romanticismo. O sea, mantenemos por amor al arte, y nunca mejor dicho. Son el colmo de la belleza, pero también de la poca eficiencia comunicativa. Por lo tanto, los números arábigos, que realmente son hindús, son mucho más expresivos, mucho más cortos, se pueden dar mensajes muy cortos, ¿no? Y entonces, pues, así mismo, pues así se quedó. Entonces, bueno, empecé a fijarme, ¿no?, en todas estas cosas de comunicación que yo decía, alabado sea Dios, ¿no? Que esto es una frase muy de madre también, alabado sea Dios. Y luego, por ejemplo, la de la izquierda, ¿no?, que dices, pero ¿se puede tener peor intención? O sea, ¿se puede hacer más daño a una región? Porque, ¿cómo es posible que con tan pocos caracteres haya tantos errores? Pero es broma. No, es en serio. O sea, de verdad, ¿no? Entonces es... no tengo comas, no tengo signos que abren, que también los signos que abren podríamos hablar, ¿eh? Los signos que abren en contra de lo que mucha gente se piensa son de hace 100 años. No había signos de apertura hasta hace muy poco tiempo. No hay comas, espacio antes de punto, espacio antes de interrogante, interrogante y punto. Yo decía... Claro, yo había montado ya mi estudio, yo había vuelto de Barcelona, yo ya volví de Barcelona y yo es que soy muy de pueblo, de aquí, precisamente, ahí tengo una casa. Bueno, yo no soy, o sea, soy de Logroño, pero ahí tengo una casa a la que ahora me voy. Y entonces yo dije, yo en Barcelona he estado muy bien unos años, pero ahora ya me voy a mi pueblo. Entonces monté mi pequeño estudio que se llama La Lola Gráfica, pero claro, no me daba el dinero para vivir de mi estudio. Entonces... trabajaba en un bar, de noche, por las tardes y por las noches. Y por el día me dedicaba a trabajar en mi estudio. Pero claro, y esto también es muy de ser niña que ha crecido. Yo lo que no quería es que la gente me viniera a decir lo que tenía que hacer en diseño porque no tenía para comer. Entonces decidí que yo me iba a buscar un trabajo de generador de ingresos. Y mientras tanto así podía hacer mi estudio como yo quería, porque yo he sido muy pesada para eso. Eso es como la gente, mis clientes dicen que tengo mucho orgullo profesional. Puede ser, no sé, yo no lo sé, yo es que creo que me gusta hacer las cosas bien. Entonces, como no tenía ni un duro y me había ido de Barcelona, había dejado mi trabajo y dije, pues me voy a poner a trabajar en un bar y mientras tanto arranco mi negocio, ¿no? Pero claro, yo iba a trabajar a mi negocio y me encontraba unas cosas que yo decía, madre mía, ¿pero qué es que sé? Yo decía... ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo se puede ser así, no? Que la gente dice, pues chica, pues tampoco es para tanto. A ver, por favor. No, o sea, abre bien. Es decir, no. Bueno, lo de utilizar Comic Sans ya no lo vamos a decir. O sea, por ejemplo, los kilogramos, los gramos, los litros. Esto es así. Vas a un estudio de diseño y dices, vamos a poner los kilos. Y viene uno y dice, no es así, ¿eh? No, se escribe KG, punto. Y el otro... no, es KGS punto. El otro dice, no, porque gramo es GR punto. Y en lugar de buscarlos dicen, pues así mismo. ¿Qué más da si se entiende? Ya, bueno, pero no. O las horas, ¿no? Dices, a ver, chico, un poquito de atención en tu trabajo. O las separas o las juntas, o pones punto o no pones punto. O sea, las horas también nos darían para hacer un máster, ¿no? Entonces yo alegremente me iba a mis trabajos, a mi trabajo de camarera, y decía, pues es que esto... Entonces es cuando empecé a decidir escribir un libro. Dije yo, esto no se puede quedar así. Alguien, una loca como yo, tiene que venir aquí a decir algo. Pero lo escribí en secreto, porque me daba mucha vergüenza enseñarlo. Y aquí vuelvo a ser la prueba de que un escritor para escribir no tiene que tener quien se lo publique. Porque yo no tenía a nadie que me lo publicara. Yo me levantaba a las 5 de la mañana. He de decir que mis padres siempre me han dado muchísima cultura de trabajo. O sea, y eso es así. Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana, escribía hasta las 7:30 mi libro con este tipo de cosas. Pero claro, imaginaros, ¿no? ¿Por qué se escriben mal los ordinales, que ahora está aceptado? ¿Qué pasa con los grados Celsius?
¿Por qué ponemos abreviaturas de primero, segundo, cuando esos grados nada tienen que ver? ¿O por qué ponemos los grados y minutos de tiempo igual que los sexagesimales que se escriben con prima? ¿O qué le pasa al community manager del PP? ¿Pero por qué haces este daño a tu propio partido? O sea, ¿pero por qué? Es que igual no veis lo que pone aquí, lo he ampliado. Pone, Mariano Rajoy, es falso. Ya, tela. El presidente afirma que nunca ha recibido ni ha repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. Pues, Mariano, por favor, pues si estás diciendo que tú has dicho que es falso algo, utiliza unas comillas, porque si no lo que estás dando es el mensaje de que es falso, ese es un falso, que es lo que es, porque está claro que sabía lo de la financiación, ¿no? Pero vamos a hacer las cosas bien. Y entonces escribía este libro con todos estos usos, sin poner ejemplos de gazapos, y pues así nació mi libro. Pero también quiero decir que una de las desventajas de hacer una cosa que te hacía muy feliz cuando eras niña es que te encuentras muy expuesta, porque realmente estás mostrando muchas partes de tu personalidad en el trabajo y así. Entonces me tuve que arriesgar mucho y armarme de valor hasta que dejé que alguien viera el libro. Y pensé que nadie se iba a interesar por él. Y ahora esto es un detalle que os cuento para que veáis hasta dónde puede llegar el autoboicot de una persona, porque es así. Yo mandé mi libro a 2 editoriales, las únicas 2 con las que quería publicar. Y cuando por fin me armé de valor, lo mandé, porque me tuve que armar de valor. Y lo mandé en papel y en digital. Y nada más al mandar el libro en digital, pues me llegó una llamada de un número falso, o sea, de un número oculto. Y pensé que me llamaban para decirme, pero a ver, chavala, chavala también es muy de aquí, ¿no? ¿Dónde vas? Que nadie se va a interesar por esto, pero no, sí que se interesaron. De hecho, me dijeron, prepárate para la que te va a caer encima, porque una diseñadora gráfica, que no tiene ni idea de nada en teoría, metiéndose en un mundo de la lengua, nos va a caer la del pulpo. Y publiqué mi libro, pues eso, con 0 garantías de conseguir éxito, ni muchísimo menos, ¿no? Y bueno, pues finalmente es un libro que publicó la editorial Gustavo Gili, de Barcelona. Fue muy fácil el proceso de dar con ellos y así, o sea, quiero decir que me parecía como que pues les llamé, oye, os he mandado un libro. Ay, pues qué bien, tal. Pues, ¿qué libro es y tal? Pues es este. Ay, pues no sé, pues te voy a pasar con... Y entonces de repente me vi hablando con la editora de la editorial, ¿no? Y me dijo, oye, pues que nos ha gustado, pero que... Pues que es que estoy muy liada. Y es un libro en el que hablo un poco de cómo se utilizan bien los numerales. Porque hay 2 tipos de numerales, de caja alta, de caja baja. Cómo se utilizan bien los signos, si se deben separar o no de la cifra a la que acompañan. Cómo se utilizan bien las abreviaturas. Cómo se utilizan bien los símbolos, que no es lo mismo que un signo. Cómo se utilizan bien las mayúsculas, qué diferencia hay entre mayúscula y versalitas. Cómo utilizar bien los corchetes. Bueno, pues todas estas cosas que a mí me causaban mucha curiosidad y nadie me supo explicar, no porque no hubiera gente que sabe explicarlo, sino porque los manuales que había eran así. O sea, eran manuales súper tediosos y tal. Entonces mi libro es como muy visual, es muy fácil de leer, se abre por muchos sitios y lo abras por donde lo abras te encuentras algo para recordar. Entonces yo creo que lo que triunfó aquí es el formato, no el contenido en sí, sino un poco el formato, ¿no? Porque hay mucha gente que igual no quiere escribir, o sea, leerse un libro muy complejo, ¿no? Bueno, entonces, pues ahí se me abrió un poco el mundo, ¿no? Enric Jardí, que es por el que yo empecé a estudiar diseño gráfico, que os he contado ya, me dijo, oye Raquel, esto lo tienes que publicar, porque yo había hecho un estudio de esto para el máster de tipografía, una tesina y tal. Y me dijo, yo creo que esto es muy publicable. Y entonces, como bien me dijo, pues iba a ser un poco el puntal de mi carrera, ¿no? Y entonces pues hicimos 6 impresiones, fue bestseller en la editorial, no porque haya vendido muchos libros, sino porque en una editorial de diseño un bestseller no es como en una editorial de novela, obviamente, son libros técnicos que se venden mucho menos. Y me empezaron a llamar de un montón de sitios para dar charlas, pues no sé, pues caí en gracia y llegué en un momento adecuado, ¿no?
Luego también otra de mis locuras, que ahora ya empiezo a hablaros así de cosas un poco más locas, ¿no? De cómo una persona puede acabar haciendo este puzzle con su vida, ¿no? Y que al final le resulte, ¿no? Es que me encanta, no me gustan los niños para nada, ¿eh? O sea, tengo una hija, pero no la tuve por... O sea, quiero decir, que no es decir, me encantan los niños, voy a trabajar con niños... No me gustan prácticamente nada. O sea, mi hija sí, pero los demás... me parecen... Bueno, y luego nunca pensé que fueran a dar tanto trabajo. 30 niños en una clase. O sea, tenía 3 grupos, 30 y 30. 180, 90 niños, 180 manos pequeñas tocándolo todo. Y yo llevé, para hacer el taller, me encanta, pero bueno, llevé unos tipos de madera pequeños, imaginaros ese tamaño en sus manos y en sus bocas. O sea, fue súper difícil dar ese taller, estampar. Les enseñaba a estampar con tipos y les enseñaba un poco la cultura de Gutenberg, toda la obra de Gutenberg, cómo Gutenberg revolucionó el mundo, que el invento no es de Gutenberg, la imprenta no es inventada por Gutenberg, pero él fue la persona que supo llevarla a Alemania, imprimir con ella, ¿no? Entonces, les enseño un poco a imprimir, a estampar, trabajar la psicomotricidad fina y tal, súper divertido, pero os podéis imaginar que al final del curso tuve que contar los tipos y sobrevivieron todos, que esto es una cosa que yo decía, esto no puede ser. Sobrevivieron todos los tipos con sus manitas, ¿no? Que fue guay, ¿no? Entonces es una de las cosas que sin quererlo la empecé a hacer, pues la sigo haciendo. Es bonito, me canso un montón porque acabo súper agotada, en las 3 horas son loquísimas. Luego además esto que tienen los niños, estar siempre encima de lo que eches. O sea, es igual, si echas un filete, se echan. Echas un libro, también. ¿Te echas tú con el cartel? Lo mismo. O sea, para tenerlos ahí sentaditos a todos... Me encantan, pero muy cansado este mundo, ¿eh? Yo a los profesores de infantil creo que no se les aprecia lo suficiente, ¿eh? Porque... Bueno, y otra cosa que hago con letras es que tengo... O sea, soy muy loca de las letras, pero realmente no tengo método. O sea, no soy una persona, con todo lo pesadita que soy para escribir, no tengo el método para hacer letras como quien hace una tipografía completa, pero veo letras por todas partes. O sea, tengo como una capacidad de encajar espacios y formas en las letras. Entonces me lo paso muy bien haciendo cosas muy locas y que nadie a veces me pide, otras veces sí, ¿eh? Entonces, pues por ejemplo, voy a un sitio, veo una vidriera que me gusta y enseguida me imagino cómo sería un libro, ¿no? Con solapa. Y bueno, algunas cosas me las han pedido. Esta era una propuesta. Este libro no se llegó a imprimir nunca, me lo pagaron, pero nunca se llegó a imprimir. O sea, para mí es como muy evocador, ¿no? Tener la capacidad de dar un mensaje y que des el mensaje casi sin fijarte en lo que está escrito, ¿no? O sea, me parece muy evocador, muy bonito, ¿no? Entonces, pues hago todo tipo de trabajo relacionado con los libros y con las letras. No quiere decir que solo haga libros, pero sí que es lo que más me gusta. No hago webs porque no me gustan, ya me lo puedo permitir. Hubo un tiempo en el que sí que tuve que hacer muchas webs y así, a pesar de que no me gustaba, pues porque tenía también que facturar, ¿no? Pero ahora... Pues es que tengo la suerte de que gracias a los cursos, a los libros y así, pues me puedo permitir meterme en proyectos así un poco que me llaman la atención, ¿no? Pues estoy enamorada del ampersand, no sé si conocéis esta ligadura del latín, que no tiene nada que ver con América, ni mucha gente piensa que el ampersand es un signo americano, pues no, es un signo latín, viene de la ligadura de et, y en latín. En español no se utiliza porque no hay ahorro de palabras como hay en otras lenguas. Quiero decir que i ya es un carácter y el ampersand es un carácter. Por lo tanto, hago muchas cosas de ampersand y luego estas son unas cajas que hice para unos agentes de Londres que me representan. Estoy representada por una agencia en Londres como ilustradora, porque la ortotipografía es propia de cada idioma. No sé si esto lo sabéis. O sea, yo soy ortotípografa de español, pero no soy de inglés. La ortotipografía son los usos de cada país y esto tiene una razón de ser por la imprenta, ¿no? Y lo explicaré. Ahí va, esto está... no, es hacia aquí. Luego, pues por ejemplo, pues estoy muy enamorada de las letras capitulares.
Pero bueno, eso no quiere decir que porque tengas una letra capitular no se tenga que quedar en un libro. O sea, yo soy partidaria de que cuanta más belleza tienes en tu vida, y no me refiero a belleza como algo bello en sí, o sea, para mí la belleza lo es todo, no. Para mí la belleza no lo es todo, pero sí que si hay un sentido, un equilibrio. O sea, creo que cuanta más belleza tienes a tu alrededor, más sufres la fealdad. Y yo creo que la vida de un diseñador gráfico, como decía Milton Glaser, creo que era, es una lucha contra la fealdad. Y es verdad. Pero no el concepto bello que conocemos hoy en día, sino el concepto de belleza filosófica, ¿no? Como la ética y la estética, ¿no? O sea, un poco que todo el mundo apreciamos las cosas bien hechas y bonitas. Y no me refiero con bonitas a solo la apariencia exterior, sino la esencia, ¿no? Que todo tenga un método, que todo esté bien hecho. Y eso en tipografía es maravilloso. Y bueno, y luego, pues por ejemplo, hago cosas que la gente no entiende, pero que es igual, que es que no hace falta que lo entienda, ¿no? O sea, la palabra caos, ¿sabes? Muchas veces jugar con las letras no te tienes tanto la sensación de que tengas que dar el mensaje con las letras, sino más bien lo que envuelve a un mensaje, ¿no? Y este libro, pues, se hizo en italiano. Ay, ¿pero por qué? Pues, o sea, en italiano, en japonés al final también, y pasó la palabra caos, a pesar de que es una cubierta muy bonita que no entienden por sí los japoneses, ¿no? Bueno, y luego, pues, como ampersand otra vez, ese símbolo ampersand, porque el signo del ampersand hay miles de formas, ¿no? Pues participo siempre en cosas que me piden, en todos los fregados, ¿no? Aquí era la intervención en una tipografía, ¿no? Pues cómo jugar con las formas y luego no quiere decir que aunque eso sea un proyecto personal que hice bajo encargo, pero no me pagaron lo que vale hacer eso, quiero decir que lo hice así, pues luego sí que hice un tipo que estaba todo enlazado como una lana, ¿no? Entonces, pues, ¿qué quiero decir? Que nunca sabes las cosas. Yo soy partidaria de hacerlas siempre, aunque no se duerma, pero eso es muy personal. Ahora mi vida ha cambiado mucho, no tengo responsabilidades del doctorado, de mi familia, etcétera, pero prefiero no dormir que dejarme una idea aparcada, porque para mí es muy importante vivir de esto, como decía Fernando, ¿no? Vivir. Igual no comer, pero vivir. Pero al final siempre me doy cuenta de que el rendimiento económico acaba llegando. No sé muy bien cómo, pero al final acaba llegando, ¿no? Y bueno, y luego también pues hago ilustraciones para revista. Bueno, esto es un vídeo, pero es que para la siguiente charla voy a intentar insertar vídeos en el PDF, que es que no sé hacerlo. Esto es un vídeo, como en plan IKEA un poco, ¿no? Para una cosa de la web y tal, pues en el que el humo se va formando, ¿no? Y vale, pues ya estás en casa, te puedes quitar las botas, o sea, relájate, ¿no? Pues eso es una ilustración para una revista en Londres, por eso muchas cosas están en inglés. Y luego, pues este es un proyecto, hablando de proyectos que me hacen respirar y me hacen poder enfrentarme mejor luego a las cosas por las que sí me pagan, en principio, porque luego me lo pagaron, pero no al principio, en La Rioja, y ahora que estamos en La Rioja, pues aprovecho, hay una cosa muy especial que hacen las mujeres de Cameros, que son las almazuelas, y las almazuelas no es patchwork. Mucha gente piensa que es patchwork, pero no. El patchwork es aleatorio. O sea, vas metiendo trozos aleatorios, haciendo formas. Pero las almazuelas tienen base matemática. O sea, quiero decir, tienen un patrón matemático en el que todo nace del origen, el centro, y se va expandiendo hacia los lados, ¿no? Entonces, yo, que tengo ahí mucha relación con Pradillo, que es el pueblo en el que se hace esta fiesta de las almazuelas, era una cosa de aprovechamiento, las almazuelas, para aprovechar trozos de tela. ¿Qué es esto? Estos son las almazuelas. Bueno, pues yo, como soy muy de pueblo y muy riojana, pues dije, oye, pues yo voy... Oye, pero esto va como quiere, ¿eh? Yo dije, oye, pues a mí me apetece hacer mucho un alfabeto como de almazuelas. Y ahí me planté yo, en los Cameros, ahí, con las 10 Marís que estaban ahí haciendo almazuelas, a que me enseñaran, yo con mi ordenador, ¿eh? Porque yo no cosí. Ellas ahí con sus manitas, sus patroncitos, me ayudaron a sacar todo un alfabeto de cómo se genera. Ya os digo que no es aleatorio. Desde el centro, es todo patrones matemáticos, exactamente, tabla, tal, no sé qué, desde el centro hacia los extremos, ¿no? Y entonces, pues salió esta tipografía que al final no tenía ningún esto, pero al final luego acabó estando pues en una colección de libros
de Bright Agency en Londres, ¿sabes? Pues bueno, pues y los caracteres que no tenía, pues los terminé desarrollando para la colección. Entonces, por eso digo muchas veces que nunca sabes, que al final, si haces cosas que te gustan, yo creo que es la energía esa, te acaba como trayendo más cosas, ¿no? Y bueno, básicamente voy a ir terminando porque me queda muy poco. Básicamente hago todo tipo de cosas con letras y lo que hago es llevarme siempre a mi campo lo que me gusta. O sea, yo soy muy mala en los campos de los demás. Quiero decir, ¿quién podría competir con Botticelli? Pues nadie, pero a mí ¿qué me gusta? Pues me mola mucho Botticelli, me encanta, o sea, le admiro, me encanta el Renacimiento italiano, he estado en la Galería Uffizi y volvería 1000 veces, o sea, en todos los sitios que puedo, siempre que puedo voy, ¿no? Pues me lo llevo a mi terreno y nadie me va a acusar de plagio porque es que es mi terreno, ¿no? Entonces, bueno, esto ha estado en artículos de Bright Agency en Londres, etcétera, ¿no? Y hago todo tipo, pues bueno, de cosas con letras. Y bueno, cuando digo que veo letras por todas las partes, pues es que es verdad. Hace muy poco un amigo que tiene un bar, que tienen todos estos en su eso, pues nos llamó a unos cuantos amigos para que interpretáramos su bar, hacían 50 años, ¿no? Era el aniversario, y en ese bar todo pasa por la plancha. O sea, no hay nada que no sea la plancha. Entonces, claro, yo dije, todo el mundo hizo cosas súper bonitas, pues yo hay que me planté con mi salchichón, porque hace salchichón a la planta, ¿no? Pues sí, pues es al final es... Con todos los elementos que tengo, intento hacer algo diferente, pero claro, es un estilo que no a todo el mundo no puede funcionar para todo, ¿no? Pero bueno, que sepáis, tengo proyectos personales de creación de letras que no existen. He hecho cosas de todo tipo. Y esto para la salida del Brexit de Inglaterra lo hice, ¿no? Como la canción de los Ramones. Bueno, y bueno, más cosas con letras. Veo letras por todas partes, ¿no? Pero luego esos proyectos a veces se reciclan en cubiertas de libro, en capitulares. Esto es una A, es un trocito de A, ¿no? Y bueno, luego hago papeles pintados, que esto es una nueva cosa que me han pedido, pero al final, irremediablemente, pues me pasa esto, que al final intento, pero que yo no soy ilustradora normal, pues al final acabo plantando letras en casi todo, ¿no? Y al final, cuando hago papelería para Londres y así, pues al final no lo puedo evitar, pues las letras están presentes por todas partes, ¿no? Y bueno, y luego quería hablaros de que también los caminos y los amores van cambiando con la edad. Este es mi libro, el segundo que publiqué, que contrario del otro libro, del primero, este sí que tenía ya que me lo publicara porque fue la propia editorial la que me lo pidió. Bueno, no me lo pidió. Lo hablamos y nos pareció súper guay que todo lo que había contado de una manera muy técnica en el primero, pues ahora lo hiciera como más ilustrado, más versado. Entonces, imaginaros, pues una loca como yo, ilustrando, escribiendo, diseñando y corrigiendo, pues es un poco popurrí. Necesité 2 correctores encima de mí, porque yo no veo los errores ya. Cuando tienes tantas cosas que controlar en una página y estás tan familiarizada con tu texto, no ves los errores. Entonces, quiero decir que el trabajo de una correctora es básico para cualquier autora, aunque tú seas una correctora también, porque al final los errores son como, las erratas son como las ratas, ¿no? Que son las últimas en abandonar el barco, y esto en el mundo editorial se sabe, ¿no? Entonces escribí este libro, que es un libro como muy visual, que tiene forma de diccionario, para que cuando alguien tiene una duda muy concreta de cómo se utilizan las comillas españolas, que decía José, ¿no? Que son las que tenemos que utilizar en español, pero no porque lo diga yo. Es por una razón, y si queréis os lo explico. O sea, es que casi todo en tipografía tiene una razón. Y la razón es que en castellano, en español, no escribimos nada en posición de superíndice. En inglés... Sí, vale. En inglés todo está arriba, o sea, hay genitivo sajón, hay muchísimos apóstrofos, etcétera. En español no hay apóstrofos, por lo tanto, las comillas bajas son las que están en la altura de X del tipo, contienen todo. Sin embargo, si tú estás escribiendo en la altura de X, llamamos a lo que ocupa la caja de texto, sin ascendentes y descendentes, solo la caja. Pues al final la que recoge es la española. Sin embargo, en inglés tiene mucho sentido utilizar las comillas altas porque utilizan muchas cosas en posición de superíndice. O sea, y al final todas las normas de ortotipografía tienen una razón de ser, Bueno, pues entonces era un formato de diccionario en el que hablábamos de los apóstrofos, de cómo se cierra si se pone punto si no, cómo se utilizan bien los guiones medios.
que no es, o sea, es incorrecto decir guión corto, ¿eh? O sea, es guión medio o raya. No hay, hay un nombre para cada cosa y cada signo tiene una función, ¿no? ¿Cómo se utilizan? Bueno, esto lo vamos a saltar. Y luego voy a aprovechar para hacer un anuncio de prensa, a ver si encuentra a alguien, que estoy buscando quien me edite este libro, que es un libro de escritura para niños. Aprovecho para si alguien tiene una editorial o alguien que la tenga, pues para que eso, porque lo he enseñado 2 veces y todavía no... 2 veces lo he enseñado, tres. Y como yo, pues yo estoy segura que tiene que haber alguien que le apetezca hacer esto, porque es que es enseñar a los niños a utilizar bien los signos, pero de una manera como muy visual, ¿no? De, pues, cómo se utilizan los puntos suspensivos, y para qué no, y cómo sí, cómo no, ¿no? O, por ejemplo, pues otro ejemplo, ¿no? La palabra etcétera, que muchas personas la abreviatura no la utilizan bien. Hay unas normas de uso de la abreviatura, no se pone una abreviatura, etcétera ya significa y todo lo demás. Por lo tanto, cuando ponemos etcétera y ponemos otros signos de puntuación, estamos haciendo redundancia, no etcétera, y la abreviatura de etcétera se utiliza de una manera, ¿no? Y luego, bueno, y esto ya con esto termino, porque, como veis, si me veis 10 veces, os voy a contar 10 cosas diferentes, ¿eh? Porque nunca doy las charlas igual. El colmo ya de una persona que vive en esta dualidad de las gafas 3D con uno azul y otro rojo, está pues que me estoy doctorando en un tema para el que me costó mucho encontrar quién me dirigiera la tesis, porque ni está en el campo de la lengua, ni está en el campo de la tipografía, todo. Entonces, otra vez, mi vida, ¿no? En mi vida resumida en una imagen, así soy yo, ¿no? Pues la imprenta y la tipografía, ¿no? Me estoy especializando en cómo el siglo de oro español impactó profundamente en las normas que hoy tenemos de ortografía. ¿Y por qué digo esto, no? La puntuación es el alma de los escritos. O sea, la ortografía es el alma y la puntuación es el alma de los escritos. Si la letra es la carne, ¿no? Pues el otro es el alma, ¿no? O como dice Ellen Lupton, ¿no? La tipografía es la encarnación del mensaje, cuando ya no estás tú, ¿no? Pues teníamos manuscritos y escribían 4 gatos y leían 4 gatos. De repente vino un invento y imprimía mucha gente. Y, bueno, no mucha gente, los pocos que imprimían mucho, porque ya tenían una herramienta que la Iglesia y el Estado no iba a poder controlar, que luego acabó controlando, para variar, de transmisión cultural, que hasta entonces no había tenido. Eso dio un poder al emisor bestial. O sea, y la Iglesia se cagó. O sea, esto se nos va de las manos. Hay todo el protestantismo y así, como la reforma luterana triunfó gracias a la tipografía. Y esto es así, es indiscutible, ¿no? Entonces, de la tipografía, de ahí a ahí, hubo un cambio. Escribimos a mano y ahora escribimos en tipos. Ay, pero ahí había 1000 personas escribiendo estilísticamente, diferente, con diferentes usos, con diferentes rasgos. La tipografía lo que hizo fue: vamos a meterlos todos en unas cajas y con estos caracteres vamos a hacer todos los mensajes. Y entonces eso impactó profundamente en la tipografía. Luego, después de los 400 años de tipografía, gracias a Dios, que tuvimos 400 años, porque si no, llegó la mecanografía. Y con la mecanografía hubo que meter toda la caja española, esa que os he enseñado antes, la caja de tipos, en estos pocos caracteres. ¿Y qué creéis que pasó? Pues que se perdió el 80% del saber tipográfico en aras de, o sea, por culpa de la mecanografía. Y de ahí pasamos a, oh my God, los teclados, luego los iPhone, el WhatsApp, tal, no sé qué, no sé cuántos. Quiero decir, siempre que hay un cambio tecnológico muy importante, hay una ganancia y hay una pérdida de saber y de costumbres. Por lo tanto, no soy una purista para nada, considero que los formatos digitales se tienen que escribir de manera rápida y concisa, pero hay que ser muy consciente de que esto impactó en la tipografía, impactó en la ortografía. De hecho, sabemos, bueno, no sabemos, suponemos que la ñ, la famosa ñ, que todo el mundo, la ñ viene de los manuscritos, tal, no sé qué. Bueno, a ver, la ñ de los manuscritos no era así. La ñ manuscrita era así.
¿En qué momento pasa de ser una raya a ser una virgulilla? Pues por la tipografía. Y lo que suponemos, y estamos investigando en mi tesis y en un grupo de trabajo, es que en España no se fundían tipos, no teníamos la cultura de fundir, los comprábamos siempre fuera, a Holanda y a Inglaterra, sobre todo. Entonces, los impresores españoles, que hubo muchos y muy buenos, aunque os digan lo contrario, eso es mentira, o sea, hubo muy buenos impresores, se tenían que apañar con el material que tenían. No podían crear un nuevo signo para un nuevo carácter que sale en su idioma. Entonces, creemos que con el material que tenían, en lugar de poner una raya, no sabemos muy bien por qué no pusieron una raya, porque hubiera sido lo más fácil, empezaron a poner 2 paréntesis, que eran lo que tenían para señalar ese diacrítico diferente en esa N. Por lo tanto, eso se acabó convirtiendo en una virgulilla que, como bien ha dicho José, viene de virga, ¿no?, que es una vara larga. Pero imaginaos hasta qué punto todo impactó en la tipografía, como también sabemos que desde Gutenberg hasta la Biblia políglota de Guillén de Brocard, de Alcalá de Henares, o sea, hay un cambio y una conciencia del lector brutal. O sea, fijaros, o sea, esta Biblia estaba con 4 lenguas diferentes, por eso es la Biblia políglota que el cardenal Cisneros encargó a Guillén de Brocard, ¿no? Entonces, hay un auténtico traspase de información y una necesidad de comunicar, porque lo que antes se comunicaba, lo comunicaba a una persona que era la que leía, pronto en el siglo de oro empezó a haber pliegos sueltos de sexo, de juglaría, de... sí. Bueno, vale, pues entonces, como no me dejan terminar, solo voy a decir una cosa, y con esto termino. Bueno, ya está, es redundancia. Siempre digo, la comunicación es una necesidad del ser humano, o sea, es inherente. Y la comunicación por escrito es una necesidad de nuestro tiempo. O sea, no hay profesión hoy en día, excepto 4, que no tenga que escribir para desarrollar su profesión muy a menudo. O sea, me da igual el soporte, pero al final, mails, currículums, tal, no sé qué, presentaciones, informes, tal, no sé qué. O sea, cuanto mejor lo hagas, mejor serás recordada. Y espero que os haya servido y que me haya comunicado bien con vosotras y con vosotras. Así que gracias por escucharme. Sí, sí. Bueno, como veis ha habido un pequeño cambio de planes por el horario, hemos terminado más tarde. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una pausa mientras nosotros colocamos aquí, adecentamos el sofá, os damos un tiempito para tomaros un café, pero a las 12 menos 4 minutos estáis aquí todos sentados porque a las 12 arranca el Sofá del Español. Lo digo para los del streaming también, vamos a hacer esta pausita y a las 12 en punto empezamos el sofá. Os da tiempo a bajar, creo que enfrente está la cafetería, ¿no? Bajando en el parador. Así que nada, si alguien se quiere quedar para mover sofás, sois más que bienvenidos.